directamente vamos a presentarle nuestra entrevista con Leonardo Padura, el conocidísimo escritor cubano, uno de los más vendidos en el continente y que además se precia de ser uno de los revolucionarios del género de la novela negra, precisamente por ese nivel de verosimilitud y de humanidad que le imprime a sus personajes. Hemos conversado con él vía Zoom y a continuación les mostramos nuestra entrevista. Leonardo Padura Fuentes nació en La Habana, Cuba, en 1955. En 1980 se licenció en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de La Habana y tras una década de trayectoria como periodista de investigación, comenzó a cultivar el ensayo y la escritura de guiones. Ha desarrollado una extensa escritura periodística que ha dado como fruto las recopilaciones de entrevistas como El alma en el terreno, Los rostros de la zarza o El viaje más largo. Actualmente es considerado por la crítica internacional entre los novelistas más importantes de la narrativa de la isla, ya que es uno de los creadores de la novela detectivesca y es precisamente esta faceta lo que le ha granjeado la fama como escritor. Sin embargo, para Padura lo policial es solo un pretexto para hablar de la sociedad cubana y hacer un examen de conciencia de su generación. De ahí que sus novelas satisfagan los gustos más disímiles. Es autor de la exitosa tetralogía Las Cuatro Estaciones, formada por las novelas Máscaras, Paisajes de Otoño, Pasado Perfecto y Vientos de Cuaresma. Esta vez llega a Bolivia por la vía virtual, por primera vez, a la Feria Internacional del Libro de Cochabamba para sostener una charla-entrevista junto a Gonzalo Lema, destacado escritor boliviano especializado en la novela policial. En nuestra entrevista le consultamos algunos detalles sobre su obra en relación con la renovación que la crítica argumenta que Padura le imprime al género de la novela negra y policial. A la hora de escribir una novela policial o una novela histórica, muchos autores piensan cómo lo que voy a escribir va a representar este tipo de género, cómo voy a insertarme en este tipo de género literario, géneros con una larga tradición, por supuesto, no solo en Latinoamérica, sino a nivel universal. Y yo trato de hacer lo contrario. Yo trato de proponerme ver qué cosas puedo utilizar de esos géneros para escribir algo que parezca de ese género, pero utilizar ese género para decir otras cosas. En el caso de la novela policíaca, las tramas de mis novelas policíacas se desarrollan generalmente en un tiempo cercano, en una Cuba contemporánea, y la intención más que hablar de un crimen es hablar de una sociedad. Son novelas que tienen un carácter social, una especie de crónica de la sociedad cubana contemporánea que he ido siguiendo desde las primeras historias que ocurren en el año 1989 hasta esta que estoy escribiendo ahora mismo, que se desarrolla en el 2016. Mi personaje de Mario Conde es un investigador muy heterodoxo, no se parece en nada a la mayoría de los investigadores clásicos de la novela policíaca, entre otras cosas porque no sabe nada de investigación policial, ni cuando fue policía, ni cuando, mucho menos ahora que dejó la policía desde varias novelas atrás. Y lo que hago es un trabajo utilitario con los recursos del género. En el caso de la novela histórica, pues también no me propongo hacer novelas históricas, son novelas en las que lo histórico está presente, por supuesto, y hago una investigación, hago todo un trabajo de mesa de buscar información para poder moverme en un determinado contexto histórico, que puede ser el que está alrededor del personaje de Trotsky, puede ser la Holanda del siglo XVII con Rembrandt, es decir, que han sido muy diferentes los contextos en los que se han movido mis personajes en estas novelas de carácter más histórico, pero siempre yo parto de Cuba y regreso a Cuba, parto de la Cuba contemporánea y regreso a la Cuba contemporánea, con un personaje también como Conde de mi generación, porque lo que hago es que trato de buscar en la historia la manera de iluminar un presente. Voy a la historia para leerla y utilizarla en cuanto a esta necesidad de clarificar un presente, que puede ser un presente cultural, social, histórico, ideológico, político, en El hombre que amaba a los perros, en La novela de mi vida, en Herejes, en fin. Siempre hay esa intención de ir a la historia para que me sea como una especie de espejo, como una especie de lección en la cual yo puedo entender e iluminar mi presente.
Los personajes de Padura se caracterizan por su humanidad, su verosimilitud y su cercanía con la realidad cubana. Le consultamos a Padura cómo aborda la conformación de los mismos. Hay una condición importante a la hora de crear personajes, y es que estos personajes sean capaces de sostener una manera de pensar y de actuar coherente. Que estos personajes sean verosímiles, aun cuando estén en contextos que sean inverosímiles. En el caso de mis contextos, son contextos reales o históricos que se pueden comprobar, y por lo tanto el personaje tiene que tener una mayor relación con esa verosimilitud a la hora de estar dentro de ese contexto en el que estoy trabajando. Está lo que se conoce como los universales. Los universales son todos esos elementos, esas categorías, esas condiciones, esas actitudes que compartimos todos los seres humanos. Y cuando uno crea un personaje y lo ubica en un contexto tan específico, tan peculiar como Cuba, no puede olvidar esos universales. Al contrario, yo los tengo muy presentes en el sentido en que hago personajes que son cubanos, profundamente cubanos, de una época, de una circunstancia, de una relación social muy específica, muy propia de la realidad cubana, pero sus actitudes le comunican a los lectores, no solo cubanos, sino de cualquier parte del mundo, actitudes que pueden ser propias de cualquier persona en cualquier lugar. En mi más reciente novela, como Polvo en el Viento, por ejemplo, estos personajes que van al exilio o que permanecen en Cuba. Bueno, el exilio, el destierro, la migración, la diáspora, es un fenómeno propio de cualquier sociedad. Todas las sociedades lo han vivido en un sentido o en el otro. Y esa relación de pertenencia y de permanencia también se vive en cualquier contexto. El amor, el odio, la envidia, los intereses, en fin, que siempre trato de que esos personajes que están ubicados en este pequeño territorio de la isla tengan una proyección universal, porque hace muchos años, leí una frase de Miguel de Unamuno que me clarificó qué cosa es lo que debía hacer la literatura. Unamuno dijo: hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local, hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado lo eterno. Creo que eso es lo que se debe proponer un escritor, y si lo consigue, bueno, pues mucho mejor. Eso es lo importante conseguir. La polisemia es uno de los elementos que Padura utiliza en sus novelas para acercarse a la historia desde una mirada reflexiva y crítica. Acá nos comenta sobre la teoría del iceberg desde las novelas. Siempre que uno escribe una novela, tiene una enorme cantidad de cosas que quiere decir. Y después se da cuenta de que hay muchas que no caben en el relato. El relato tiene que tener un sentido, un desarrollo dramático, y ese sentido de desarrollo dramático pues exigen que estén determinados acontecimientos, y hay otros que no pueden estar porque romperían esa necesaria evolución del desarrollo de la historia. Por lo tanto, siempre hay, es lo que Hemingway llamó el iceberg, ¿no? Hay una parte que está fuera del agua, que es lo que se ve, y hay una parte enorme que está debajo, que es la que sostiene eso que se está diciendo así. Y yo trato de manejar esto. Cuando hago investigaciones históricas, pues tengo una gran cantidad de información. A la hora de escribir El hombre que amaba a los perros, por ejemplo, tengo hoy una cronología, que hace unos días la estaba revisando otra vez, de todos los acontecimientos que ocurren entre finales del siglo XIX y mitad del siglo XX, alrededor de la figura de Trotsky y alrededor de Ramón Mercader, el asesino de Trotsky. Y es una síntesis de lo que fui leyendo, y es una cronología de 500 páginas. Ahí está una enorme cantidad de información que después no aparece en la novela, pero sustenta la que aparece en la novela, o complementa a la que aparece en la novela, o sostiene. Y lo mismo pasa con las historias contemporáneas. Uno tiene que tener un conocimiento muy amplio de una sociedad, de una realidad, y después de ella escoger determinados elementos que coloca en esa superficie, sobre ese nivel del agua, que es la historia que lee el lector. En ese sentido, ¿quién es Mario Conde, por ejemplo, uno de tus personajes más conocidos en el contexto social, cultural latinoamericano de hoy? Mario Conde es un personaje que es mis ojos en esta serie de novelas.
estoy escribiendo la novena de esa serie de novelas. Es un personaje muy típico de mi generación. Yo soy un escritor muy generacional. Mis historias son historias que parten de la experiencia, de las vivencias, de las necesidades de mi generación. Y Mario Conde es un representante típico de esa generación. Típico no, es un representante típico en la manera en que piensa, pero singular en su formación por esta pertenencia que tuvo durante varios años a la investigación policial científica, no fue un simple policía de la calle. Y es un hombre que tiene una visión de la realidad muy desde dentro del país. Mario Conde nunca ha viajado fuera de Cuba. Mario Conde no tiene recursos económicos para vivir de alguna manera desligado de la realidad, tiene que estar siempre dentro de la realidad y por eso la puede constatar y reflejar de un mejor modo. Con este personaje yo creo que hice un descubrimiento que fue muy importante para mí porque encontré esa vía de mantener una visión de la realidad muy cercana a la del hombre común, muy cercana a la tierra. Yo siempre digo que Mario Conde ve el mundo desde la esquina de un barrio de La Habana y ese personaje es como un revelador de una realidad siempre vista desde esa perspectiva que no está condicionada por determinados elementos de carácter económico, político, social que lo pueden elevar por encima de ese nivel que es el nivel de los ojos de un hombre en la esquina de un barrio de La Habana. Padura es de los escritores que considera fundamental que el artista cumpla con cierta responsabilidad social ante su contexto político y humano. Acá nos cuenta sobre ello. Creo que el escritor tiene que tener una responsabilidad civil. El escritor es una persona que pertenece a una sociedad, a una época, a un contexto, y tiene que tener una responsabilidad hacia él a la hora de reflejarlo, porque si el escritor tiene la palabra, tiene el deber de utilizarla. Y yo he asumido ese deber. Yo no soy un hombre que tenga una participación política activa, no pertenezco a ningún partido, no milito en ningún partido, nunca he pertenecido ni militado a ningún partido, a ninguna tendencia. Soy un hombre que trata de ser lo más independiente y lo más libre posible dentro de una sociedad como la cubana y cumplo esa misión civil a la hora de intentar reflejar una realidad con veracidad. Yo siempre digo que la verdad es relativa y la verdad que yo represento en mis novelas puede ser que no sea la verdad de otros. Lo que sí estoy convencido es que como la mentira es absoluta, en mis novelas no hay ninguna mentira sobre la realidad cubana. Si hay elementos que pueden ser más o menos críticos, si hay elementos que pueden ser más o menos justificadores de determinadas actitudes, pues bueno, eso depende de una realidad que yo trato de reflejar siempre con la mayor honestidad posible. Con esa responsabilidad que sé que tengo la voz, tengo la palabra que otros no tienen y de alguna manera por eso también insisto siempre en esa función de cronista que puede tener el escritor. Yo me considero un cronista de la sociedad cubana contemporánea, alguien que ha ido dejando una imagen posible del país que creo que es muy cercana a la realidad. Porque no hay alteraciones en ese sentido, hay un punto de vista que dirige la mirada hacia un lugar específico, eso es cierto, tal vez hay una intencionalidad, eso es cierto, hay una condición sociopolítica, porque aunque no soy un hombre político, tengo mis pensamientos políticos, por supuesto, que prefiero reservarlo para conversar con los amigos, pero sin que intente hacer una manipulación de la realidad, sino plasmar esa realidad y que pueda ser leída como una crónica posible, como dije, de la vida en Cuba en estos últimos 30, 40 años. La charla entre Lema y Padura se realizará este domingo 10 de octubre a las 18 horas en el Salón Néstor Taboada. Allí, tanto Padura como Lema estarán compartiendo con el público desde la obra que han trabajado y sus reflexiones literarias desde la novela negra y policial.
Y así despedimos nuestro programa. El tiempo no nos da para más. Como siempre, le agradecemos muchísimo que nos acompañe y les recordamos que mañana nuevamente regresamos a partir de las 4:30 de la tarde con nuestros programas especiales acá desde la FEICOBOL. Vamos a seguir conociendo las propuestas de cada uno de nuestros escritores, artistas, investigadores, gestores, en fin, todos ellos quienes van a pasar por nuestro stand, el stand de los medios de comunicación estatales acá en la FEICOBOL. Agradezco también, como siempre, al equipo que está tras cámara, que hace posible que día tras día estemos saliendo en vivo, y a ustedes por acompañarnos. Lléguese hasta la FEICOBOL. Si se encuentra en Cochabamba, disfrute de esta fiesta cultural, también revisando cada uno de los stands. Me despido porque me toca mi espacio de visita y nos reencontramos mañana. Demokrasya Chiklawih askiri habaw kutaya si Waye. Marka jinakar amtaparo, ukat pachamama ura kasarok askiri hamaw yahak tana. Sama Raraka entre culturas. Con identidad, con nuestra propia voz. Yaiko y Noneta Libre. Entre culturas.